Macron. Saludamos a Javier Porras, profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y también Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Javier, en primer lugar, ¿en qué consiste esta comunidad política europea que, como bien hemos visto, ha sido una comunidad, una cumbre impulsada por Emmanuel Macron? Bueno, como bien sabemos, desde el punto de vista jurídico, la Unión Europea se tiene que mover siempre dentro del marco de los tratados, tanto del Tratado de la Unión Europea como del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, de aquello que creamos en el año 92 con Maastricht y sus consecuentes modificaciones. Pero claro, más allá de este marco jurídico que establece claramente cuáles son el ámbito competencial tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros, sí que es cierto que la Unión siempre se ha ido forzando en cuanto a su proceso proceso de integración regional. Y en este caso, bueno, pues lo que se plantea es empezar a establecer los pilares para ir más allá y quizá, bueno, pues no solamente actuar dentro del marco de los tratados, sino impulsar la posibilidad de, mediante primero la coordinación de nuevos aspectos, como puede ser la política exterior, ¿no? O la política de defensa, políticas que a día de hoy todavía siguen siendo de ámbito competencial nacional, sin embargo, que tengamos la tendencia sea hacia una comunitarización, desde luego no muy rápida, pero sí con paso firme, progresiva. Básicamente esto es de lo que se trata tanto esta reunión del Consejo Europeo como las propuestas que se van a plantear en los próximos meses. Es decir, ¿podemos interpretarlo, Javier, como una declaración de intenciones de la Unión Europea para reforzar todavía más su papel, la importancia de la Unión? Totalmente, con una salvedad. No es una declaración de la Unión Europea, no es una declaración de intenciones de la Unión Europea, sino una declaración de intenciones de los Estados miembros, que son, no nos olvidemos, los que dotan de competencias a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no es un ente eh, extraterrestre que en la cual ha recibido, bueno, ha venido y aterrizado sin que nosotros sepamos de dónde proviene, sino todo lo contrario, la hemos creado los propios Estados miembros y por tanto somos los Estados y los gobiernos que en esos momentos están al cargo de los Estados miembros los que voluntariamente van a decidir cuál va a ser el alcance o no de los ámbitos competenciales de la Unión y de la coordinación de otras políticas que sin ser competencia directa o compartida de la Unión, pero que sin embargo sí que, debido al escenario global que estamos viviendo, pues desde luego conviene que coordinemos lo más estrechamente posible. Importante, además hablábamos de una reunión entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea, también otros 17 países se reunían. Ayer fue el primer día, además se ha aprovechado también para hacer un consejo informal, para además abordar el tema del tope al gas. Pero uno de los principales mensajes que probablemente por su contundencia ha sido el que más ha podido sonar eran esas palabras de Josep Borrell diciendo, bueno, realmente aquí lo que vamos a escenificar es un nuevo orden mundial sin Rusia. De hecho, Borrell tenía como unas palabras muy directas porque decía, la Rusia de Putin aquí no tiene cabida. Seguimos hablando de cómo se está conformando un nuevo orden mundial. Lo hablábamos además también a colación de la OCS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tuvo lugar unas semanas atrás. Ahí sobre todo poníamos el foco en los países de Asia Central, China, Rusia, la India y algunos otros países también invitados este año, y era como, bueno, un nuevo orden, o al menos el nuevo orden que está reflotando frente al viejo orden que siempre se ha considerado Occidente. ¿Qué tipo de orden mundial puede establecerse o puede también tener inicio según esta conversación que indicaba Borrell? La verdad es que lo que plantea, necesitaríamos una bola de cristal para saber realmente hacia dónde nos dirigimos o qué escenario es el que realmente por el que vamos a optar. Más allá de que la Unión Europea tiene que ser uno de los actores globales, pero está claro que no debe ser el único, y creo que tampoco deberíamos de caer en el error de negar el espacio global y la importancia que puede tener distintas regiones y distintos estados en este juego. Al final, nos guste más o nos guste menos, Rusia es un actor importante. Puede que un gobierno en un momento determinado tome decisiones que consideramos equivocadas. Esto puede ocurrir en Rusia, pero puede ocurrir en cualquier otro estado, en cualquier otra región. Pero eso no quita que
bueno, desde luego lo excluyamos, ¿no? Del orden mundial. A mí personalmente es que el término orden mundial no acaba de convencerme, no es algo en el que me sienta muy cómodo. Yo prefiero hablar de gobernanza global o de espacio global. Al fin y al cabo, lo que es cierto es que desde luego necesitamos unas reglas de convivencia. eh, es decir, evidentemente no todos los actores de este escenario global tenemos la misma concepción del mismo. Y no solamente nos ocurre con Rusia, nos ocurre también con China, nos ocurre, bueno, pues con algunos países de América Latina, todas las regiones de todas las regiones del planeta. Hay estados que desde luego no tienen la misma óptica que Occidente y por ende la Unión Europea. Pero desde luego lo que tenemos que llegar a son acuerdos de mínimos, porque es lo único que nos puede, desde luego, bueno, pues permitir una convivencia relativamente pacífica. Todo lo que no sea acuerdos de mínimos o conlleve una exclusión, desde luego, es una bomba de relojería, lo cual no quita pues que en este caso, desde luego, no compartamos en absoluto que es cuál es la posición de Rusia respecto a su política con Ucrania y que, desde luego, sin saltarnos nuestras propias reglas, pues tengamos desde luego que plantear que desde luego ese no es el camino que queremos para ese escenario global. Me llamaba la atención, Javier, cuando decías, bueno, yo no me siento del todo cómodo hablando de orden mundial. ¿Consideras que el término orden mundial tiene algunas connotaciones concretas que puedan ser más bien negativas? Bueno, considero que todos los términos o todos los calificativos que demos, tanto ahora como históricamente, son consecuencia o son objeto, bueno, pues de la propuesta, ¿no? De ciertas tendencias, de ciertas escuelas. Entonces, en cualquier caso, insisto, en su día ocurrió lo mismo con el término globalización o con el término escenario global. Cuando digo que yo personalmente no me siento cómodo con el término orden mundial es, bueno, porque yo creo que desde luego es un término que tenemos que estudiar muy bien de dónde proviene, quién lo propone y desde luego, bueno, pues quizá la semántica es importante y al final yo prefiero hablar de estabilidad global que de orden mundial, ¿no? Pero insisto, esto ya son visiones, porque al fin y al cabo, claro, lo que tenemos que discutir es quién impone ese orden o cuáles son los criterios, ¿no? Que es el concepto de orden que tenemos. Y está claro que mientras todos queremos vivir de manera pacífica, creo, bueno, siempre hay gente que quiere salirse de esta óptica, desde luego, pero el término orden, el problema no es que sea mundial, ¿no? Es, con independencia del apellido que le demos, ya el término, insisto, pues puede ser cuanto menos controvertido. No, lo preguntaba por mero interés. Javier, una cosa que también me interesa en estos momentos, ya que hablamos de una comunidad política europea que ha sido una iniciativa de Macron, ¿qué papel consideras que está jugando en estos momentos el mandatario francés? Ya no tiene esa presidencia que ahora mismo, esa presidencia temporal, ¿no?, de la Unión Europea, que ahora mismo sí tiene el primer ministro checo, pero aún así seguimos viendo cómo Macron sigue siendo una figura relevante. Además tenemos que atender al momento en el que Macron, Merkel eran algunas de las figuras esenciales del seno de la Unión Europea. Macron sigue intentando también llevar parte de esa herencia, pero aún así está teniendo un papel bastante estratégico sobre cómo van evolucionando ahora mismo, sobre todo en un momento en el que la eurozona, Europa en su conjunto, se está enfrentando a un invierno que apunta cada vez más difícil. ¿Cuál crees que es ahora mismo la estrategia que está llevando el mandatario francés? Bueno, la verdad es que hemos visto un cambio, desde luego, de toma de responsabilidad en lo que respecta a aspectos europeos del señor Macron bueno, pues en los últimos meses respecto ahora mismo, ¿no? Lo cual es positivo en el sentido de que, desde luego, pues bueno, vuelve a dar un paso al frente y vuelve a hacer propuestas, lo cual no quiere decir que tengamos que compartirlas los demás, pero desde luego, bueno, por lo menos hace partícipe de la vida de la Unión Europea. En cualquier caso, yo creo que es tremendamente injusto por nuestra parte poner en hombros la responsabilidad del futuro de la Unión Europea exclusivamente en los mandatarios franceses o los mandatarios alemanes. Normalmente siempre nos quejamos, o hay voces que se quejan de que la Unión Europea son las decisiones principalmente del gobierno francés y el gobierno alemán. Y no es, en ocasiones es cierto, pero quizá debíamos de preguntarnos que no es tanto por una ansia de protagonismo de los gobiernos franceses y alemanes, sino quizá por una falta
de interés o una falta de determinación del resto de los Estados miembros. Es decir, yo siempre he defendido en este sentido que España está sumamente capacitada, tanto por la aportación que puede hacer a nivel político como por la aportación que puede hacer a nivel técnico, y desde luego allí yo creo que hemos pecado de no querer liderar en muchas ocasiones o desde luego ser una de las principales voces en cuanto a las propuestas y la dirección que debe tomar la Unión Europea. El año que viene, bueno, pues desde luego con la presidencia rotatoria que nos corresponde, ¿no?, en el Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023, tendremos una muy buena oportunidad para ver desde luego cuál va a ser la posición de España frente a ese liderazgo en la Unión Europea. Lo cual no quiere decir que nosotros vayamos a marcar en exclusiva la agenda, pero sí, desde luego, bueno, pues vamos a tener esa oportunidad. Y el señor Macron, insisto, en este sentido, pues parece que en los últimos meses no se sentía especialmente cómodo y parece que ahora ha debido soltar algún tipo de lastre que sí que le permite, desde luego, bueno, pues alzar la voz. Aunque, insisto, eso no quiere decir que nos guste, ¿no?, como puede ser la reciente discusión sobre el MidCat, ¿no?, y otras interconexiones alternativas de gas en la Unión Europea. Pues Javier Porras, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión. Nosotros nos quedamos con este análisis.